Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Aleluya. Gracias al Señor por esta oportunidad y al pastor que nos da de compartir la palabra del Señor, ¿verdad? En este servicio de evangelismo personal. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, hermanos, para ir a la palabra de una vez. Y vamos ahí al mismo libro de Lucas que se leyó, ¿verdad? A Lucas 8:26. Lucas 8:26. Gloria al Señor. Amén. La palabra se ve honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Está hablando del Señor Jesucristo y sus discípulos, ¿verdad? Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Le voy a pedir al pastor que me lleve en palabra de oración. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Aleluya, Señor. Bendecimos tu nombre. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para gloria de tu nombre, liberta, rompe las cadenas, Señor. Fluya como río, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a hablar bajo el tema, como el lema del culto, ¿verdad? Ve, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Como decía el hermano Heriberto, yo creo que Dios ha hecho demasiadas cosas con nosotros, ¿verdad? Y aquí se está hablando de un hombre, dice que era de la ciudad de Gadara. Era un hombre, Gadara no era un pueblo muy grande, era una región pequeña. En ese tiempo las regiones no estaban muy habitadas, tampoco como ahora, como usted va a Nueva York o va a un lugar así, va a Filadelfia y son multitudes de personas, ¿verdad? Entonces en esos pueblos, como mi pueblo donde yo vengo, de Costa Rica, ahí ahí todo el mundo se conoce, son pueblos pequeñitos. Así eran esas regiones de Gadara. Entonces el Señor Jesucristo iba con sus discípulos de Galilea ahí a Gadara, entonces tenían que cruzar el o el lago de Galilea, y entonces en esa travesía, ¿verdad? Sabemos que se desató una fuerte tempestad, y los discípulos acababan de ver un milagro de cómo el Señor había con solamente decirle al viento y a las aguas se enmudecieran,
ese gran milagro, ¿verdad? De cómo el Señor tenía la autoridad de poder callar a la mar y decirle a los vientos que se enmudecieran. Ellos estaban sorprendidos, decían, ¿quién es este hombre? Aleluya. Y entonces dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, al otro lado de Galilea. Dice que al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Dice que era ese hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Qué recibida le dieron a Jesús, ¿verdad? Qué bienvenida. Un hombre endemoniado llegó a recibirlo. Aleluya. Santo Jesús. Y dice que ese hombre no vestía ropa ni moraba en casa, ni en los sepulcros. Ese hombre, la gente de Gadara tenían que haberlo conocido. Ese hombre vivía en una situación bien desastrosa, una situación que tenía que compadecerse la gente que lo conocía. Imagine su madre, su familia, ver a ese hombre en esta situación, endemoniado, que no tenía control de él. Dice que no vestía ropa. ¿Cuántas gadarenas, verdad? Y cuántos gadarenos hay en las playas y en esos lugares donde están desnudos. Dice que no vestía ropa. Eso es lo que hacía el demonio, lo desvistió, le quitó la vergüenza. Aleluya. Eso es lo que hace el enemigo en este tiempo, ¿verdad? Le quita la vergüenza a la gente y mucha gente anda ahí sin ropa prácticamente, sin vergüenza, quizás influenciados por los espíritus. Y son influenciados por espíritus porque la Biblia dice que el hombre no muestre su vergüenza, ¿verdad? Ni la mujer muestre su vergüenza. Aleluya, pero entonces imagínense la familia de este hombre, ver, quizás pasaban y veían a su familiar, a su hijo ahí endemoniado, desnudo, sin esperanza. Aleluya. Y dice que no moraba en casa, sino en los sepulcros. Vea qué condición más terrible estaba este hombre. Este hombre no puede, ¿qué condición más baja puede llegar el ser humano? Así quiere ver Satanás al ser humano, en una condición, aunque el hombre quizás no se ve así como viviendo en los sepulcros y todo, pero todo aquel que no tiene a Cristo, Satanás lo tiene en una condición desesperante. Aunque tenga dinero, aunque tenga plata, aunque tenga lo que sea, si no tiene a Cristo, está en una situación de peligro. Aleluya. Y entonces dice que no moraban que moraban los sepulcros, moraba donde enterraban a los muertos. Imagínense, quizás muertos de días, ahí hediondos, ¿verdad? Ya podridos, y esa era su casa, Pero este hombre no tenía esperanza, este hombre no tenía, dice la Biblia que más adelante vamos a ver que lo ataban, que trataban de sostenerlo, no podían hacer nada. Pero gloria a Dios que llegó Jesús a Gadara, aleluya, llegó Jesús a Gadara. Dice que este hombre al ver a Jesús se lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque el Señor Jesucristo le decía a los demonios que salieran de él. Aleluya. Hermanos, este hombre, como decía, no tenía esperanza. ¿Cuántas veces nosotros no teníamos esperanza? Nosotros quizás algunos vinieron a los caminos del Señor en una condición muy crítica. Otros quizás el Señor los convenció en el pecado que se encontraban, ¿verdad? Pero no estaban tan... Como digo, repito, todo mundo que está en el pecado está en una situación crítica, peligrosa, pero hay gente que Satanás los ata y los arrastra y los esclaviza a pecados como la homosexualidad, como la drogadicción, gente que duermen en las calles, como este hombre que dormía en los sepulcros, ¿verdad? Quizás nuestra condición era desesperante, pero llegó Jesús un día a nuestras vidas y nos cambió. Jesús nos rescató. Aleluya. Este hombre, dice la Biblia, que cuando Jesús le decía a los demonios que salieran de él, los demonios le decían que no los atormentara. Ellos sabían el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios saben la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. ¿Ve? Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Vea qué situación, ese hombre lo ataban con cadenas
y con grillos. Grillos es lo que le ponen a los pies a los esclavos para sostenerlos, ¿verdad? Y ese demonio o esos demonios, porque la Biblia dice que era una legión eran como 3,000 a 6,000 demonios. Imagínense, un hombre, cómo estaban ahí, pero la Biblia dice que eran como 6,000, estaba esclavizado. Y ese demonio le daban un poder a ese hombre que reventara esas cadenas. No se podía quedar quieto. Imagínense la familia, como decía, la desesperación de esa familia. Mateo dice que eran 2 endemoniados y Marcos dice que la gente no podía pasar por ese lugar porque los demonios lo apedreaban a la gente. Era una situación terrible, terrible, terrible. Así está la humanidad en este tiempo, hermanos, en una situación terrible, en un peligro constante. Están atados por el pecado, así estábamos nosotros, atados por el pecado, sin Cristo. La Biblia dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos a Cristo, no teníamos esperanza. Muchos que consumíamos droga o muchas hacían otras cosas, la sociedad nos habían discriminado, ya nos habían rechazado. A este hombre ya los vecinos lo habían rechazado, no podían hacer nada. Quizás aquí hay alguien que piensa que, ¿verdad? Que no puede hacer nada con su hijo, que está rebelde, con algún familiar, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Aleluya. Bendito Jesús. Este señor se encontraba allí en una manera vergonzosa. El enemigo de las almas quiere desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis 1, separar al hombre de Dios, avergonzar la creación que Dios hizo, destruir la creación que Dios hizo. El hombre es la creación de Dios perfecta, la creación más hermosa de Dios, porque dice la Biblia que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Aleluya. Y por causa del pecado, el pecado separa a Dios del hombre, el pecado distorsiona esa imagen de Dios en el hombre. Aleluya. Dios no creó al hombre para que estuviese atado, para que estuviese endemoniado, para que los demonios lo anduvieran desnudo, lo tuvieran desnudo, para que un hombre no morara en casa, sino que morara en sepulcros. Dios no creó al hombre con esa condición. Dios creó al hombre para que morara en un paraíso, en un deleite con Él, en una comunión con Él, no en una comunión con los demonios. Aleluya. Y Satanás, cuando Satanás introdujo el pecado en el hombre, cuando tentó a Adán, ¿verdad? A Eva, cuando tentó a Eva y ellos cayeron en el pecado, allí el hombre cayó en una condición como este hombre, aunque ellos se hallaron desnudos, se hallaron descubiertos, aleluya, sintieron vergüenza, perdieron la santidad que Dios les había, ¿verdad? La santidad de Dios que estaba en ellos, aleluya. Bendito Dios. Así el enemigo de nuestras almas nos quiere ver aún a nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Él quiere, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hablando de nosotros los cristianos, anda velando a ver cómo nos hace caer, cómo nos lleva al lugar donde Jesucristo nos sacó. Aleluya. Donde Jesucristo nos rescató. Gloria al Señor. Y dice que Jesús le preguntó, ¿verdad? Que ¿cómo te llamas? No le preguntó al hombre, sino a los demonios. Y él le dijo, el demonio le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Se ahogaron los cerdos, ¿verdad? Aleluya. Y dice que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Aleluya. Vea la condición después de que moraba en los sepulcros, después de que estaba desnudo. Aleluya. Santo Jesús. Después de que lo ataban, ¿verdad? Y andaba tirando piedras y se golpeaba, dice la Biblia también, ¿verdad? Ahora está a los pies de Jesús y vestido.
Aleluya, eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Nos pone vergüenza otra vez. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, gloria al Señor. Y dice, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermano, no hay nada más lindo que lo que Dios hizo con nosotros. Nos sentó a los pies de Jesús, nos vistió, nos dio una identidad. Este hombre había perdido la identidad como ser humano, como un hijo de Dios, como humanidad. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, robarnos nuestra identidad. Él es un ladrón. La Biblia dice que él vino a dos cosas, a tres, a matar, hurtar y destruir. Él quiere robarnos lo que Dios nos ha dado. Él quiere robarnos nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. Por eso es que muchas veces viene la depresión, o muchas veces vienen los desánimos, que nos creemos cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa. La Biblia dice que somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo. Pero el enemigo quiere robar esa identidad. Pero cuando nosotros estamos a los pies de Jesús, por eso es necesario la comunión con Cristo, ese acercamiento todos los días con Él, para que sepamos quiénes somos en Él. Porque la palabra nos dice quiénes somos en Cristo. Dice que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Ya sabía quién es, tenía una mente sana, ya la mente estaba sobrio, sabía, ¿verdad? El demonio lo impedía, lo llevaba al desierto y él hacía lo que los demonios le decían. Él perdía, me imagino, que el conocimiento. Él hacía lo que los demonios actuaban en él. Imagínense quién quiere andar desnudo ahí. Bueno, como les digo, ahora las mujeres y los hombres andan desnudos ahí para calle arriba y calle abajo. Si usted va a una playa, la gente está desnudo, porque no tienen vergüenza, porque son influenciados por el espíritu de las tinieblas. Lo dice Efesios capítulo 2, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Dice que ese espíritu está influenciando a los hijos de desobediencia, porque yo creo que un hijo o una hija de Dios no se va a ir a desnudar a una playa, no se va a ir a quitar la ropa para que vean la vergüenza. Aleluya. Entonces, si se va y se quita la ropa y está casi desnudo, es porque está siendo influenciado por el espíritu. Un espíritu inmundo, inmundo le dice la Biblia, inmundo, sucio, asqueroso. Eso es lo que significa inmundo, asqueroso, sucio. Entonces, eso es lo que pasa. Aleluya. Gloria a Dios. Es que es la verdad. Porque Jesucristo dice que cuando Él cayó en su sano juicio, ¿verdad? En su mente cabal, dice que estaba vestido, tenía ropa. Aleluya. Dice que la gente tuvo miedo. Y dice que los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Aleluya, Jesús lo salvó, Jesús nos salvó, Jesús nos libertó, Jesús nos vistió de vestiduras blancas, dice la Biblia, vestiduras de santidad. Aleluya. Dice, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Hermanos, vea que cómo es la gente, ¿verdad? Cómo somos nosotros los seres humanos sin Dios. Ven el milagro ¿verdad? Cómo en la situación que estaba ese hombre, ven cómo Jesús lo libertó. Y les da miedo, no le da miedo reverente de respeto a Dios, de ese temor a Dios, sino un temor. Y le dicen a Jesús que se vaya. Le dice que se vayan de la región. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo el ser humano duro, verdad? En su corazón, que Cristo viene y hace la invitación a la vida, que Él murió por salvarlo, y se le hace la invitación, acepta a Cristo, ven a Cristo, Cristo te puede libertar, Él te puede dar vida eterna, y el ser humano lo rechaza. El ser humano le dice, no quiero nada con Jesús. Así es el corazón del hombre. Aleluya. Dice que entrando Jesús en la barca se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad, fue obediente. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Hermanos, como decía, el Señor nos libertó, quizás de una condición terrible, una condición de pecado. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados,
no teníamos esperanza. Y el Señor nos rescató, nos vistió, nos dio vida y tenemos que ir a contarle a la gente de ese Salvador. Tenemos que ir a hablarles de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de que cuánta gente no conocemos que está pasando situaciones difíciles y sabemos que hay uno que puede rescatarlos de esas situaciones, de ese pecado, y en veces callamos, muchas veces callamos, y lamentablemente muchas veces por nuestro testimonio no podemos hablar, porque si hablamos algo de Cristo lo podemos decir con la boca, pero con nuestros hechos niegan lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a dar testimonio de que Cristo liberta, de que Cristo salva si nosotros estamos atados? Si estamos atados al pecado, si el pecado nos domina, si el pecado nos esclaviza y nos lleva a la desobediencia. Entonces, como decía Norriston hace 15 días, la gente no cree en el Evangelio porque no lo ven infructuoso, pero cuando ven una vida realmente nosotros, una vida que Jesús nos cambió, nos rescató, podemos hablar tranquilamente que hay uno que rescata, hay uno que liberta, porque en nosotros pueden ver ese fruto. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, ¿y qué cosas ha hecho Jesús con nosotros? Número 1, nos dio vida. Como decía, Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano que está sin Cristo está muerto espiritualmente, separado de Dios. El pecado es una barrera que separa al hombre de Dios. El hombre puede tratar de hacer cosas para llegar a Dios por medio de la religión, por medio de sus propias obras, pero hay una barrera de pecado que hasta que se ha quitado ese pecado, el hombre puede tener esa comunión con Dios. Y ese pecado solamente lo puede quitar Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para salvarnos. Aleluya. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros andábamos conforme anda este mundo, ¿verdad? Haciendo las prácticas que ellos hacen ahora, que nosotros decimos, qué feo esto, qué feo. Muchos de nosotros los practicábamos, porque andábamos de la misma manera que el mundo. Dice, pero en otro tiempo, no ahora, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Le dije, hermanos, que hay un espíritu inmundo, que ese es Satanás, y los demonios operan sobre la gente que no tienen a Cristo. Los influyen al pecado, ¿verdad? El pecado está en nosotros, pero ellos tientan al ser humano a pecar, a caer en el pecado, y lo atan a ese pecado, y tiene que venir un poder más que los que tiene Satanás, más que tiene los demonios, para libertar al hombre de ese pecado. Y ese poder lo único lo tiene Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Jesucristo, dice la Biblia, que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Le quitó todo el poder y la potestad que tenía sobre el ser humano. Ahora el ser humano está esclavizado a los pecados y al enemigo porque no entrega su vida a Cristo. Pero cuando viene y entrega su vida a Cristo, Satanás ya no tiene más potestad sobre esa alma, sobre esa vida. Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros, sobre los cristianos. Entonces, hermanos, Cristo hizo eso en nosotros. Tenemos que anunciarlo, tenemos que ir a contar a la gente. No le va a decir a la gente, mira, usted está endemoniado, hay alguien que te puede libertar. No, tiene que hablarle con amor, ¿verdad? De que hay un Cristo que murió por sus pecados, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que liberta. Aleluya. Dice que entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ve que Dios nos dio vida. Estábamos muertos, pero nos dio vida con Cristo. Con Cristo nos volvió a unir a Él. Nos dio esa vida eterna. Dice Jesucristo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, a través de Jesucristo el ser humano vuelve a estar en esa relación con Dios y tiene una esperanza de vida eterna. Y no solamente de esperanza de vida eterna, sino que puede disfrutar esa vida en este tiempo, esa libertad
Dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, el pecado, vino a deshacerlas. ¿Qué otra cosa hizo Jesús con nosotros? Perdonó todos nuestros pecados, aleluya, ni uno dejó que no perdonara. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos del 9. Aleluya. No, del 8, perdón. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios está en Jesús. Aleluya. En Cristo habita todo Dios porque Él es Dios. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Hermano, nosotros estamos completos en Cristo. A nosotros no nos hace falta nada. Nada. Nada, lo tenemos todo. Por eso nosotros podemos vivir una vida confiada, tranquila. El mundo vive desesperado, si la economía cae, si hay aquí que esto, acá, allá, que no hay nada que comer en la casa. Mire, pero nosotros en Cristo estamos completos. Él no nos abandona, Él nos da todo lo que necesitamos. Aleluya. El mundo vive tras complejos, tras vanidades, en un engaño, en apariencias, imitando uno a los otros, en modas, en cosas, tratando de llenar eso que hay en el corazón, tratando por medio de carros, por medio de lujos, de dinero, de la fama, ¿verdad? Pero nosotros somos nosotros, en Cristo nosotros no tenemos que aparentar nada, nosotros no tenemos que tratar de impresionar a nadie. En Cristo estamos completos, no nos hace falta nada, hermanos. No, por eso es que tenemos que darle gracias al Señor todos los días por habernos revelado a su Hijo, por habernos enviado a su Hijo a nuestro corazón. Aleluya. Es un privilegio servirle al Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la autoridad suprema de todo. Aleluya. Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Verdad? Ahí está hablando de la circuncisión que hacían los judíos, en el que le da el pacto de la ley, ¿verdad? Que Dios le dio el pacto a Abraham, que de ahí se circuncidaban. Entonces, de ahí se conocía que ellos eran pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, todos tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos circuncidados con más, dice que, aleluya, en el cual fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, ¿con quién? Con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Jesús vive, aleluya. Dice, y a vosotros estando muertos, el apóstol Pablo vuelve a decir que nosotros estamos muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Estábamos fuera de los pactos de Dios, no teníamos el pacto, estábamos los gentiles, los que no son judíos, estamos fuera del alcance de los pactos de Dios. Por eso dice que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque ese pacto era para los descendientes de Abraham según la carne. Aleluya. Y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonando todos los pecados. No dejó ni uno que no hubiera perdonado. La sangre de Cristo perdona todo el pecado que usted quiera ponerle, póngale el nombre que sea. Si venimos a Él con un corazón humillado, arrepentido, reconociendo que somos pecadores y creemos, dice la Biblia, que en el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dice que somos salvos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Cristo nos perdonó todo pecado, todo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Había una acta, un papel escrito con todos los decretos, o sea, todo que estaba en contra mía.
yo tenía todo en contra, las evidencias de que era un pecador, que le había fallado a Dios, había un castigo para mí por causa del pecado, pero vino Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y en la cruz del Calvario lo quitó, y lo pegó en la cruz del Calvario, lo llevó en su cuerpo, y ahora a través de ese sacrificio soy libre. Esos pecados me fueron perdonados, gloria a Dios, aleluya. Gracias Jesús, gracias Jesús. Dice que nos era contraria, dice que clavándola en la cruz, quitándola de en medio de quién, de Dios y nosotros, ya Dios la tenía ahí. Así está, el que no tiene a Cristo tiene una carta ahí con toda la evidencia que le ha fallado a Dios. Y el día del juicio Dios le va a presentar todo eso ahí. Si no se arrepiente a tiempo y le da su vida a Cristo. Porque si le va a dar su vida a Cristo, Dios quita eso y lo tira a lo profundo de la mar. En el sacrificio de Cristo se borra eso. Pero hay que dar su vida a Cristo, hay que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y convertirse a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Y lo más lindo es que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Esa promesa se la dio Dios en Génesis 3:15, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Un día escuchaba a un pastor de Costa Rica, no el que vino aquí, sino otro, y los ponía así. Dice que Satanás metía la cabeza a Cristo en la cruz del Calvario así, ¿verdad? Y Satanás y los demonios metían la cabeza ahí. Ya lo tenemos, ¿verdad? Y cuando Cristo dijo, consumado es, Satanás metió la cabeza y Cristo le dice, listo, lo maté, lo destruí, le quité todo el poder sobre la humanidad. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con el enemigo, le aplastó la cabeza y le quitó toda la potestad que tenía sobre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, amados. No tenemos que tener miedo al enemigo. No tenemos que dejarnos intimidar por Satanás cuando viene con esas mentiras a nuestra cabeza de que Dios no nos perdona, de que somos cualquier cochinada, de que somos una porquería, que no valemos nada. Cuando nosotros valemos la sangre de Cristo, dice que fuimos rescatados con precio de sangre. Aleluya. Y cuando venga, dice que cuando Él viene a nosotros a atacarnos, eso dice que le podemos resistir. Cuando nos sometemos a Dios, cuando somos obedientes a Dios, podemos resistirle, hacerle frente a la lucha que Él viene. Y dice que cuando lo resistimos cara a cara, porque esa lucha es un combate continuo con el enemigo, dice que tiene que huir de nosotros, hermano, pero hay que someternos a Dios primeramente, aleluya. Entonces Él nos perdonó todos nuestros pecados y somos libres, aleluya. Gloria a Cristo. Nos perdonó y nos libertó de la esclavitud del pecado. Romanos 6:15. Aleluya. Romanos 6:15. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la gracia para justicia? Hermano, me llamó la atención este versículo, dice, porque no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Después de que nosotros somos libertados del pecado, ahora, porque el pecado nos llevaba esclavizados haciendo lo que nosotros lo que no queríamos hacer, dice Pablo en el capítulo 7, lo hacíamos porque éramos esclavos al pecado. Después de que Cristo nos liberta del pecado, ahora podemos someternos al pecado voluntariamente. Un sometimiento es que yo me rindo voluntariamente. Ya el pecado no nos esclaviza. Si pecamos así continuamente es porque nosotros nos sometemos. Le decimos, otras palabras, le decimos al pecado, henos aquí, queremos servirte. Eso es lo que está diciendo ese verso ahí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora nos sometemos nosotros a la obediencia para justicia. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros le obedezcamos a Dios, para que ya el pecado no se enseñoree más de nosotros. Entonces, aquí hay algo muy importante, que nosotros ahora, cuando el pecado llega a tocar a la puerta, porque todos los días llega,
porque vivimos en esta carne de pecado, en esta carne que siempre está constantemente queriendo pecar. Ahora dice la Biblia que no, le podemos decir no, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, por medio de que Jesucristo nos hizo libres. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, eras pasado del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, que es al Evangelio, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ve, y libertados del pecado. El Señor no solamente nos perdonó, sino que terminó el poder del pecado en nosotros. El pecado ya no nos domina. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado produce en nosotros muerte. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó de esa ley de pecado. El pecado nos llevaba cautivos, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertó del pecado. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? La vida de Cristo en nosotros. El pecado antes nos llevaba cautivos porque no teníamos la fuerza para decirle que no. Pero ahora la vida de Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos libertó de esa ley del pecado. De la ley que Pablo estaba hablando en el capítulo anterior de Romanos 7, que dice que lo que yo quería hacer no lo hacía, sino hacía lo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque quería justificarse. Pablo le estaba hablando a los que querían hacerse justos por la ley, a los que querían obedecer la ley para cumplir los mandatos de Dios, cual es imposible, porque la ley nos señala cuán pecaminosos somos. Pero por eso dice la ley del Espíritu de vida, no la ley del Antiguo Testamento, no los 10 mandamientos, porque si tratamos de obedecer esa ley por nuestra propia fuerza es imposible. Pero ahora, cuando la ley del Espíritu de vida, que es la vida de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos liberta de esa ley del pecado y podemos obedecer la ley de Dios por medio de la fuerza de la vida de Cristo en nosotros. La ley de Dios se cumple en nosotros, los 10 mandamientos, en otras palabras, se cumplen en nosotros porque la vida de Cristo está en nosotros. Lo sigue diciendo más adelante, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es dejar que el Espíritu de Dios nos ayude y nos dé la fuerza para obedecer a Dios. Porque si no lo hacemos de esa manera, nos es imposible obedecer a Dios. Si tratamos de obedecer a Dios, viendo los 10 mandamientos, yo tengo que obedecer estos 10 mandamientos. Mire, no robarás, no adulterarás. Es imposible, hermanos, porque esa ley va a producir en nosotros el pecado. Pero cuando nosotros dejamos que la vida de Cristo viva en nosotros, el no robarás, el no adulterarás, se cumple en nosotros porque no lo hacemos. Aleluya. Un señor decía, si yo dejo caer esta agua, la ley de la gravedad lo lleva para abajo. Porque la botella no se puede sostener ella sola, va para abajo. Con mis fuerzas voy al pecado, voy directo al pecado, voy pecando. Pero esta agua no se cae sola porque yo la estoy sosteniendo. Hay vida que la está sosteniendo. Mi vida, yo la estoy sosteniendo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo nos sostiene para que no caigamos. Aleluya. Él nos sostiene para que nosotros no pequemos, pero tenemos que someternos a Dios. Tenemos que buscarlo a Él para que Él nos sostenga, porque es imposible que por nuestras propias fuerzas podamos. Por eso necesitamos la búsqueda continua de Dios, porque Él es la fuente de poder, Él es la fuente de todo. Aleluya. Hermano, Él nos hizo sus hijos también. Voy a tocarlo rápido, porque yo sé que el tiempo avanza. Mas a todos, Juan 1:12, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, hablándose del Señor Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hizo sus hijos. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, porque Él nos creó. Pero al venir el pecado, el hombre quedó separado de Dios. Ahora, a través de Cristo,
cuando nosotros dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal de ser hijos de Dios, porque no los éramos creación. Ahora por medio de Jesucristo venimos y Dios nos adopta como sus hijos, como su familia. Pero es por medio de Cristo, por medio de aceptarle, por medio de recibirlo y creer en su nombre. Romanos 8, 16 al 17 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y por qué se me fue Romanos 8:8? Bueno, vamos a leerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ve, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, la adopción de hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el Señor nos ha hecho sus hijos. Tenemos que anunciarle al mundo que somos hijos de Dios, con nuestras vidas, con la palabra, pero con el testimonio también. Viviendo una vida conforme a la palabra, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, entonces no son hijos de Dios. Aleluya, necesitamos la guianza del Espíritu Santo en este tiempo más que nunca, hermanos, de tanta mentira, de tanta apostasía, de tanto engaño, de que la gente piensa que podemos servir a Dios como nos place, como se nos da la gana, y no es así, hermanos. La palabra nos establece cómo servirle a Dios y el Espíritu Santo nos lleva a esa verdad que es la palabra. Él nos da a entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Aleluya. También nos hizo embajadores de su reino, o sea, representantes de Cristo aquí en la tierra. Eso se encuentra en 2 Corintios 5, 17 al 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ve, nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque como decía al principio, el hombre sin Dios, si el hombre sin Cristo está enemistado con Dios por causa del pecado. Pero Él viene y nos reconcilia, nos da vida, nos perdona nuestros pecados, nos liberta de nuestros pecados, nos pone como sus hijos, y aparte de eso nos da un trabajo, nos da un privilegio de ser embajadores de Él en la tierra, ser sus representantes, de ir y reconciliar al hombre que no tiene a Cristo con Dios, ir a decirle que se reconcilie con Dios, que se arrepienta de sus pecados, que hay un Dios que le ama y quiere darle vida eterna, que hay un Dios que le ama tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por él en la cruz del Calvario, y que al tercer día lo resucitó como prueba de que el sacrificio era agradable ante Él. Hermano, no callemos, vayamos y hablemosle al mundo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vayamos al mundo y contémosle quién es Cristo. No un Cristo que lo tienen en una cruz ahí todo derrotado, no, Él no está derrotado. Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Incluso cuando estaba en la cruz no estaba derrotado, estaba teniendo victoria sobre las potestades y los principados. Pero no quedó allí ni quedó en la tumba, al tercer día se levantó.
y está aquí en medio nuestro también. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Comenzamos con la historia del gadareno, hermanos, que no tenía esperanza. El gadareno estaba perdido, igual que nosotros. No teníamos esperanza, estábamos perdidos. No sé si aquí hay alguien que no tiene esperanza, que está perdido. Ese gadareno no tenía esperanza, estaba perdido, lo repito, pero llegó Cristo. Cristo pisó esa tierra de Gadara y dice que al pisar Cristo los demonios tuvieron que llegar y postrarse ante Cristo. Y Cristo no fue ahí nada más por darse un paseo. Cristo fue con el propósito de libertar a ese hombre. Y Cristo no está aquí porque quiere reunirse con su pueblo, sí, porque mora en nosotros, pero también vino aquí, lo trajo aquí, si no conoce a Cristo, para libertarlo, para darle vida, para resucitarlo y para que un día more en la eternidad con Él. Hermanos, hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga al pastor con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vuélvete a tu casa. Cristo vive. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Yo no conozco la condición espiritual de nadie aquí. Como he dicho siempre, el único que conoce nuestra condición espiritual es Dios y uno mismo. Pero en esta noche, si usted reconoce que necesita oración, si usted reconoce que se ha desviado de los caminos del Señor y quiere reconciliarse, si nunca le ha conocido y en esta noche quiere tomar esa decisión de aceptarle, recibirle como Salvador y Señor de su vida, esta es la oportunidad. No está aquí por casualidad, sino que el Señor en sus planes para con el ser humano, aleluya, permitió que usted y yo nos encontráramos aquí en esta noche. Dios nos ha hablado. No sé cuál sea su condición espiritual, pero cualquiera que sea, el Señor está presente. Amén, para suplirla. Si hay alguien que desea aceptar al Señor, puede levantar su mano. Eso nos da indicio de que usted quiere aceptar al Señor. Si se quiere reconciliar, que se ha apartado, aleluya, pase al altar. Gloria a Dios. Y si alguien tiene alguna necesidad espiritual o física o económica, cualquiera que sea, el altar está abierto para todo aquel que desee pasar al altar en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Habrá alguien más que desee pasar al altar? Cristo vive. Si usted desea pasar al altar, siéntase libre. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es bueno, pueblo. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. El tema, o sea, el propósito del culto es celebrárselo al Señor, pero, aleluya, la idea principal es de evangelismo personal. Necesitamos hablarle a las vidas, iglesia. Son muchos los que tal vez los demonios no se manifiesten los demonios en las personas, pero están sin Cristo, están, aleluya, atados por esos espíritus inmundos. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. ¿Hay alguien más que quisiera pasar al altar? ¿Quién es esa próxima persona que desearía pasar al altar? ¿Hay alguien más? Rapidito, aleluya, gloria a Dios. Si no hay nadie más, gloria a Dios, aleluya. Le voy a pedir al hermano Arias que pase y ore por estas dos vidas. Aleluya, el Señor es bueno. O la hermana, gloria a Dios, o la hermana Madeleine, si puede pasar y orar por esta otra vida. Y así nos ponemos de pies. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Nos faltaron los músicos. Mi esposa no está presente porque había algunos planes. Ellos se fueron de viaje, la familia. Yo me quedé. Yo preferí quedarme para estar en el culto. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso ellos no están presentes. Y pues como los franciscos pues son parte de la música, pues no están presentes, gloria a Dios, y otros tampoco están presentes.
Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Cristo vive. Aleluya. Mientras ellos oran, yo les voy a dar estas palabras de testimonio. Una experiencia que tuve con mi hermano. Siempre que voy a mi país, le testifico a todo el que puedo testificarle, en especial a la familia. Aleluya. Y gloria a Dios, mi hermano tiene 78 años. Gloria a Dios. Y se ve bien, físicamente se ve bien, pero espiritualmente está atado por el enemigo. Alabado sea nuestro Dios, porque ahora prácticamente parece que toma todos los días. Imagínese usted. Aleluya. Y estábamos hablando y hablando y hablando. Gloria a Dios. Y como estaba tomado, pues era, ¿verdad? Era difícil entrar en la conversación. Aleluya. Gloria a Dios. Pero llegó el momento y él dijo que él le daba gracias a Dios porque como han oído palabras, pues a veces saben Biblia. Y, ¿verdad? Pues tienen sus experiencias allá en su forma, que él le daba gracias a Dios porque Dios le había extendido los días con el propósito de acercarlo a él. Oiga bien, mire lo que reconoce. Siguió la conversación y la conversación. Cuando le preguntamos por una de las hijas, nos empezó a comentar de ella y dijo, y esa sí que está bien metida con Dios. Y yo le dije, ajá, ¿y por qué tú no la sigues? Ve, ahí se me abrió la puerta. Ahí digo, el portón completo se abrió. Y hermano, terminamos orando y él hasta lloró. Aleluya. Y yo sé que en medio de la condición que estaba, yo sé que el Señor lo tocó. Porque ¿verdad? Nosotros como hemos tenido esas experiencias sabemos. A su nombre, gloria. Aleluya. Y pues por eso que no podemos callar, iglesia. No podemos callar. Hay que testificar porque el que cambia al hombre se llama Jesucristo. La religión no cambia, el dinero no cambia, la fama no cambia. Aleluya, pero Cristo cambia. Cristo cambia, transforma. Amén, forma nuevas criaturas. Aleluya, y de eso pues le damos más que gracias a nuestro Dios. Aleluya, los que vinieron de Norristown, gracias por estar en el culto. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Los cultos hay que seguirlos dando con 1 o con 1,000,000, ¿sabe? La iglesia no se detiene. Nunca nos equivoquemos. La iglesia no se puede detener. Dentro de la iglesia cualquiera puede detenerse, pero la iglesia no se detiene. No nos equivoquemos, amén. Porque aquel no vino, usted no deje de venir. Amén. Por el contrario, forcémonos. Hay que esforzarse para servirle al Señor, hay que esforzarse. ¿Usted cree que la cruz fue fácil? ¿Usted cree que fue fácil? No, no fue fácil. Pero todo lo hizo por ti y por mí. Alguien me está diciendo por ahí, pastor, ya termina el culto. No, si no cambié nada, es el mismo, regresó el mismo, ¿sabe? Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos así en esta comunión a orar para despedir el culto. Oremos todos. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta linda y poderosa noche que tú nos has dado, Señor, en el cual nos hemos regocijado en tu presencia a través de los cánticos, los testimonios, las partes especiales, Señor, y la poderosa palabra que ha sido predicada para que nuestras almas sean alimentadas, Padre de la gloria, aleluya, y que aquel que no te conoce, Dios mío, un día no tenga excusa ante tu presencia, porque un día estaremos frente a nuestro Creador y que le diríamos. Gracias, Padre celestial, aleluya. Bendice a los que no pudieron llegar, los que están cansados, abatidos, oh Dios, que tú les des fortaleza, que tú los inquietes, Señor. Aquellos que el enemigo les está ganando terreno en el caminar contigo, oh Dios, Padre de la gloria, que ellos puedan reconocer que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre celestial, ayúdanos a ser, Dios mío, portadores de esta poderosa palabra, oh Dios mío, Señor, para
aquellos que todavía no han venido a la luz. Padre, en estos momentos damos por terminado este servicio, confiado, Señor, de que tú vas a regresar a tu pueblo confiadamente a sus hogares, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va para el cielo dice: Dios les bendiga, pueblo, saludos unos a los otros. No se olvide, aleluya, que